Bueno, yo me gustaba la pintura. Yo fui a inscribirme en Bellas Artes y me dijeron, no, no puedes. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes edad para entrar. Pero yo fui donde mi papá y se lo dije. Y él fue donde Vela y le dijo, mira, ese es un nieto de Narciso Fénix. Ah, llámamelo, venga inmediatamente. Está inscrito, inscríbamelo ahí. Y me inscribieron. Y yo estudié con el mismo Belazanetti. Él mismo me ayudaba a dibujar. Era un hombre fuerte, rígido, era un hombre con mucho don de mando. Era un hombre corpulento, su cuerpo era físico, era corpulencia, la cara cuadrada, rectangular, fumaba mucha pipa. Mira, ese olor de ahí, de la pipa de Belazanetti, en la Escuela de Bellas Artes, tú sabías si había llegado o si no había llegado, porque el olor era tan fuerte que se sentía en toda la Escuela de Bellas Artes, el olor de la pipa. Vivía fumando pipa el día entero. Yo tuve poco tiempo con él, porque inmediatamente se dedicó a su asunto de sus murales, que era lo que más le importaba, y dejó la dirección de la Escuela de Bellas Artes. Del 48 al 50 está pintando, después de haber pintado varios murales más, pero está pintando los de la iglesia de San Cristóbal, que es a donde más se ve la influencia del Greco, por ejemplo en la escena de la muerte de San Agustín, que la composición es copiada del entierro del conde de Orgaz. Entonces ahí se ve el vínculo con Cosío que hay en Vela.
siempre, cuando hacía obras religiosas, nunca idealizaba a los personajes. Siempre los refería a lo que él entendía que eran realmente, que eran hombres del pueblo, sencillos, sin gran educación, rudos. Están muy sustentadas en la lectura bíblica. Uno de los pasajes más buenos es el de, no sé si el Redentor en un bote. Cuando tú entras ahí y dices, no, qué dolor, qué pena. Realmente considerada la Capilla Sixtina Dominicana, porque todas sus bóvedas, paredes laterales, transeptos, están cubiertas de obras de Vela-Zanetti. Con una suavidad extraordinaria. Esos murales dan luz a la iglesia. Hay una historia que sí él me la hizo a mí. Cuando él pintaba, él hizo un andamio que llegaba al techo para poder pintar, y pintaba acostado, como hacían los viejos muralistas, Rafael y Miguel Ángel. Y el calor era agobiante. Dice él que entre el calor, el sudor y el chorro de la pintura que se le rodaba por los brazos, los sobacos se le pusieron en carne viva. Y dice que él, para aliviarse el dolor y el ardor cuando él llegaba a la casa, que se bañaba, se ponía lonjas de mango que te metían en la nevera, y eso lo aliviaba. Pero terminó el trabajo, un trabajo titánico, porque fue pintar una iglesia entera. Me acuerdo que una vez ese dictador tremendo que era Trujillo tenía una finca cerca de una iglesia donde yo estaba pintando. Y Trujillo se volvió al gobernador de la provincia y le dijo, dice, ya empiezan a rezar hasta esas horas los monjes de la iglesia, los agustinos. Dice, no, jefe, no, es el españolito que está pintando ahí. Ah, es ese españolito, es ese comunista, porque para él todos eran comunistas. Era un trabajador, él amanecía pintando, mientras los otros pintores se pasaban tomándose un café en la calle del Conde, él trabajaba pintando, ¿no? Eso es parte del odio que le tenían los otros pintores. Pero Vela se lo llevó a todo el trabajo. Aquí en el país, a todos los pintores. Eso no cabe duda. Vela tenía el poder de, cuando se presentaba concurso, bueno, pues los muralistas de aquella época, que era Colson, que era un grupo, que presentaban un boceto, dos, Vela presentaba 10 y 15 bocetos, ¿me entiendes? Para un tema. Y al hacer todo eso, presentar todos esos bocetos, todas esas cosas, pues casi siempre él se ganaba el concurso. A ver, tú lo ves, es como unos andamios tremendos, pintando de, bueno, te va a caer. Dice, no te apures. El pobre Vela, sí.
esa formación que le podemos observar en frescos, donde aparecen situaciones rurales, ¿verdad? De la enramada, del movimiento de Merengue, que son varias situaciones antropológicas, sociológicas de la enramada dominicana como lugar antropológico de expresión cultural rural, con los hombres, con los gallos, con el sombrero, con la tambora. Ahí sí hay un ejercicio académico de esa escuela dominicana que no permitía romper con la academia. Porque Colson fue un dictador de la academia. O era así o no era. Cuando Vela Zanetti pintó acá, que fue una mansión que se creó, que el Partido Dominicano, supuestamente, lo que se ha escrito por ahí, quería regalarle, en contubernio con la esposa, doña María Martínez, regalarle a Trujillo esa mansión, que él nunca la habitó. Y en ese mural la gente se ve con rostro exánime, como que están obligados a bailar. Estoy en la fiesta porque tengo que estar, estoy bailando porque estoy obligado a bailar. Y eso Trujillo lo advirtió, que el pintor expresó en esa escena lo que el pueblo siente. Y a Trujillo no le gustó para nada. Y su arquitecto favorito, que construyó muchísimas cosas, Henri Gasson Bona, francés, lo hizo mayor del ejército para que pudiera moverse con facilidad, construyó el monumento en Santiago, construyó en la UAS, construyó aquí la gobernación, el ayuntamiento, muchos espacios, la iglesia. También quebró en esa obra y el arquitecto parece que decidió no esperar realmente a ver la reacción total del dictador y él se fue. Durante la era de Trujillo por lo menos no retornó más.